Filemón. Sí, son grabados. Sí. Por varias sesiones o en varias semanas hemos estado enseñando en la carta de Pablo a Filemón y hemos dicho y hemos enseñado que el tema general de Filemón es el amor fraternal. Esta carta nos va a enseñar a nosotros cómo podemos practicar el amor fraternal en la iglesia, entre nosotros como creyentes. Y recordando un poquito, ¿verdad? Hablamos acerca de la reputación de Filemón. Filemón tenía ya una reputación que el apóstol Pablo había escuchado, aunque él estaba lejos, encarcelado en Roma. Filemón escucha la reputación que Filemón se está forjando en su iglesia local, en su ciudad natal llamada Colosas. Dijimos en ese momento, ¿verdad?, que el apóstol Pablo elogia el amor y la fe que tiene al Señor y que lo demuestra al pueblo creyente en su iglesia local. Hemos dicho, o dije, ¿verdad?, que la casa de Filemón era el lugar de reunión, era el lugar donde la iglesia se congregaba. Por lo tanto, Filemón, ¿verdad?, tenía las puertas abiertas de su casa para que la iglesia llegara hacia él. Pero también dije, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, de una manera táctica, de una manera, ¿verdad?, sagaz, quiere llegar y tocar las fibras del corazón de Filemón. Esto es, intercediendo por Onésimo. Onésimo era un esclavo de Filemón que por circunstancias desconocidas tuvo que huir de su amo Filemón, y de alguna manera desconocemos también cuál fue la circunstancia. Onésimo llegó a la cárcel donde estaba Pablo. Pablo le predica el evangelio y Onésimo se convierte al Señor. Dijimos, ¿verdad?, también que Onésimo, hablamos la última vez que hablamos de Onésimo, dijimos el poder transformador del evangelio, lo que el evangelio puede hacer en la vida de una persona cuando en verdad se convierte al Señor Jesucristo. La vida de una persona convertida al Señor da un giro de 180 grados para cambiar completamente su estilo de vida. Y en el caso de Onésimo dijimos que él tiene que confesarle a Pablo las razones por las cuales está en la cárcel y por las razones por las cuales él tuvo que huir de Filemón. Hemos dicho que suponemos que él haya robado, haya defraudado o simplemente, ¿verdad?, quiso huir de su amo, Filemón. Pero ahora como creyente tiene que regresar a la historia de su pasado, tiene que resarcir los daños, tiene que regresar y pedir perdón con Filemón. Y de alguna manera Pablo intercede por Onésimo ante Filemón, dándole el título o mencionándolo ahí en su carta como su hijo. Dijimos también, hermanos, que aquí nos íbamos a meter en los zapatos de Pablo, nos metimos en los zapatos de Filemón y nos metimos en los zapatos de Onésimo. Desde la perspectiva bíblica, Pablo está siendo un tipo de Cristo aquí que intercede a favor de Onésimo. Onésimo somos todos nosotros que hemos pecado contra Dios, hemos huido de la presencia de Dios, nos hemos rebelado, y de alguna manera Pablo intercede por Onésimo, Cristo intercede por nosotros ante el Padre. Filemón es la figura del Padre en la cual tiene que comparecer Onésimo y poder, ¿verdad?, por la intercesión de Cristo, poder tener ese careo y de esa manera poder ver en qué va a terminar este asunto, hermanos. Nosotros sabemos que por la gracia de Cristo somos justificados ante el Padre. Somos limpios de todo pecado ante el Padre por nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí Filemón, hermanos, versículos 13 al 16. Leo el contexto del versículo 12, dice: el cual vuelvo a enviarte
tú pues recíbele como a mí mismo. Aquí dijimos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo en este primer lugar, no él está diciendo a Filemón cómo recibir a Onésimo, sino él cómo está enviando a Onésimo a él. Y prácticamente dijimos ahí en ese versículo que lo que Pablo le dice a Filemón: mira, yo te estoy mandando mi corazón con Onésimo. Parte de mi corazón, mi vida, lo estoy mandando con Onésimo. Así que la manera en que tú lo recibas, tú lo trates, la manera en que tú decidas en la situación que tú has tenido con él, va a ser la manera en que tú lo estés reflejando para conmigo. Te estoy mandando mi corazón. La manera en que estaba mandando Pablo a Onésimo de regreso con Filemón. Versículos 13 al 17. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Vamos a orar. Señor Dios, en esta mañana te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder abrir tu palabra, poder predicarla y enseñarla, Señor. Y mi Dios, yo te ruego que tú hables a través de un siervo tuyo, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control y que haga, Señor, lo que yo no puedo hacer. Yo podré hablar y podré decir muchas cosas, pero si tu Espíritu Santo no obra en el corazón y en la vida de quienes oigan este mensaje, en realidad todo es en vano. Pero creo, Señor, en tu poder y en tu presencia, y creo en tu promesa que tu palabra no ha de volver vacía. Así que, mi Dios, bendice este tiempo, Señor, y recibe tú la honra y la gloria por sobre todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Sesiones anteriores consideramos cómo el poder transformador del Evangelio había impactado la vida de Onésimo, a tal grado que quien lo había guiado a los pies de Cristo, el apóstol Pablo, se había encariñado tanto con él, que cuando Onésimo decide regresar y ponerse a cuentas con su amo Filemón, y ponerse a la voluntad de él, este anciano apóstol y además prisionero de Jesucristo intercede por su hijo Onésimo, a favor de Onésimo. El versículo 12, como ahorita lo mencionaba, Pablo no trata del cómo debe recibir Filemón a Onésimo, sino del cómo está enviando a Onésimo, y lo menciono nuevamente: Onésimo está llevando el corazón de Pablo. Ahora, en esta sección vamos a considerar ahora sí cómo Filemón debe de recibir a Onésimo. Ahora que ya sabe lo que ha pasado en la vida de Onésimo, ahora que él ya sabe que ha tenido un encuentro con Pablo, y más que con Pablo, ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Ahora que Filemón sabe que Onésimo ha sido transformado y ha sido impactado por el Evangelio del Señor Jesucristo. Y esto ha puesto a Onésimo y a Filemón en el mismo estatus espiritual ante los ojos de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y esto es importante considerarlo al estudiar o al predicar en esta mañana, en este pasaje. Ante los ojos de Dios nadie es más, nadie es menos, todos somos iguales. ¿Sí?
Y nos adentraremos a considerar el segundo aspecto del amor fraternal. Yo dije que eran 3 aspectos del amor fraternal. Ya mencionamos el primero, ya predicamos sobre el primer aspecto del amor fraternal. Y en ese momento hablamos acerca del perdón. Dijimos, ¿verdad?, que todos hemos ofendido alguna vez. O todos nos han ofendido alguna vez. El principio es el mismo, es el perdón. Ya sea dar el perdón o ya sea pedir el perdón. En este caso, Onésimo, cuando regresa a Filemón, tiene que encararse con él y tiene que pedir perdón. Ya dio el primer paso Onésimo. Ya está con Filemón, ya le pidió perdón a su amo. Te defraudé, te engañé, te mentí, te robé. Huí de ti, te pido perdón. Ya lo vimos. Pero ahora vamos a considerar el segundo aspecto del amor fraternal. Y antes de llegar ahí, vamos a pasar por cada uno de los versículos aquí. Versículo 13, hermanos. Versículo 13, Pablo expresa su deseo a Filemón, diciéndole a él, ¿verdad? Yo quisiera retener a Onésimo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pablo habría querido quedarse con Onésimo, pero él se lo devuelve a Filemón para no hacer nada sin su consentimiento. Pablo entiende que Onésimo no es de su propiedad, él tiene un dueño y su dueño es Filemón. Pablo entiende también que el servicio que uno quiere dar, lo tiene que dar de una manera voluntaria y de corazón. Cuando uno quiere servir al Señor, lo tiene que hacer voluntariamente y de corazón. Y es lo que Pablo está buscando en Filemón. Te lo revuelvo, lo quisiera retener conmigo para que él me sirva, pero no quiero hacer nada sin tu consentimiento. Así que si tú de buena voluntad, Filemón, más adelante consideras que Onésimo regrese y me sirva, lo vas a tener que decidir tú de manera voluntaria y de buen corazón, no haciéndolo como obligado o presionado por que ya Onésimo está con Pablo. El deseo de Pablo era retener a Onésimo. Personalmente hablando, así lo quería Pablo. En tal caso habría considerado el servicio de Onésimo como si hubiera sido el de Filemón, pero él no quería hacer nada sin su consentimiento. Esto implicaba también que Onésimo, de una vez convertido al Señor, se dedicó tal vez totalmente a servir a Pablo, hermanos, en toda consideración, en toda competencia, y esto era prueba genuina para Filemón de que la conversión de Onésimo era verdadera. Servir al Señor, hermanos. Y eso es hermoso, hermanos, cuando un hombre se convierte al Señor y se entrega completamente a servirle. Deja las cosas del mundo y dice, ¿verdad? Si antes yo vivía, si antes yo me gastaba, si antes yo hacía esto allá sin Cristo, ¿por qué no ahora hacerlo para el Señor? Y mucho mejor, y con más ganas, sabiendo, ¿verdad?, que Cristo me ha salvado y ha cambiado mi manera de vivir. Este fue el caso de Onésimo. Una vez que se convirtió al Señor, comenzó a servir al Señor, sirviéndole al apóstol Pablo. Esta confianza de Pablo en Onésimo despertaría la confianza también en Filemón para recibirle debidamente. Pablo supone que Filemón con gusto se hubiera rendido en persona o con uno de sus esclavos los servicios que Onésimo le estaba rindiendo a Pablo. Que si Filemón hubiera sabido los detalles del caso, él habría estado en perfecto acuerdo con Pablo de que Onésimo se quedara a servirle. Pero no lo hizo. Pablo dijo, te lo estoy regresando y te estoy mandando mi corazón con él, y ahora en este punto, fíjate cómo lo vas a recibir. El cristianismo, hermanos, no pretende nunca ayudar a una persona a escapar de su pasado o a huir de él. El cristianismo genuino
siempre va a llevar a uno a hacer frente a su pasado y a elevarse por encima de él. Hay cosas en nuestra vida pasada que posiblemente tendríamos nosotros que haber regresado o poder regresar, una para pedir perdón o para resarcir los daños como cristianos. Ya, ¿sí me estoy explicando? Ahora en Cristo, con una nueva mentalidad y con una nueva vida y con una nueva perspectiva, el cristianismo no dice, ¿verdad? Bueno, eso fue en el pasado, hice daño, ofendí, robé, qué sé yo, ¿verdad? Qué cosas malas hicimos en nuestra vida pasada. Bueno, ya conocí a Cristo y continúo mi vida así nada más. No. En muchos casos tenemos que retroceder a nuestro pasado y pedir perdón. Regularmente, hermanos, si podríamos decir un ejemplo de ello, hermanos, cuando no hay una buena relación entre el Padre y el Hijo. Si el Hijo conoce a Jesucristo, Él tiene que retroceder en el tiempo y regresar con sus padres y pedir perdón. O al revés también. Onésimo se había fugado y él tenía que volver atrás para pedir perdón a Filemón, asumir las consecuencias de lo que él había hecho, y una vez haber pedido perdón y asumiendo las consecuencias de lo que él había hecho, ahora sí, elevarlo a una posición mucho más elevada a ello. Eso marca, hermanos, una conversión genuina en un creyente. Cuando va y se sabe que, hermano, te ofendí. ¿Sabes qué, familia? ¿Sabes qué, amigo? Te he ofendido, te he robado, te he mentido. Perdóname. Dime de qué manera te puedo pagar el daño. Y de esa manera estaremos dando nosotros testimonio de que hay un cambio verdadero en nuestra vida. El cristianismo no es nunca una evasión. El cristianismo nunca es una evasión. Siempre va a ser una conquista. ¿Sí? Siempre va a ser una conquista. Pablo dice, yo quisiera retenerle conmigo, pero yo sé que Onésimo tiene que regresar y tiene que ponerse a cuentas contigo, Filemón. Así que ahí está, ahí lo tienes, versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo respetaba los derechos de propiedad de Filemón. Onésimo era esclavo de Filemón, era propiedad de él. El cristiano, hermanos, tiene que respetar la propiedad de otros. El cristiano no se tiene que aprovechar del bien de otros. No debe de tomar nada sin el consentimiento de él. ¿Escuchó? El cristianismo, el creyente, el cristiano tiene que respetar al otro creyente, hermanos, y no ser abusivo. Hoy en día, ¿verdad? Y esta es una lección que muchos creyentes tendríamos nosotros que aprender, ¿verdad? No debemos de aprovecharnos de otros creyentes, de otros cristianos. Pablo bien pudo haber tenido esa mentalidad. Bueno, Filemón es creyente, yo lo convertí a Cristo también, al igual que Onésimo, yo lo guié a Cristo. Él es un colaborador mío, tiene una iglesia en su casa, así que no hay ningún problema, él pudo haber dicho. Sin embargo, Pablo está consciente y dice, yo no me tengo que aprovechar de Filemón, aunque él es creyente. Así que, Onésimo, vas para atrás, vas para Colosas y te pones a la disposición de tu amo y lo que él decida por ti. El mundo hoy en día justifica eso, hermanos, aprovecharse del otro. ¿Sí? El mundo hoy dice, bueno, todo el mundo lo hace. ¿Sí? El cristiano, hermanos, nacido de nuevo, tiene que dejar esas cosas viejas y seguir la mente de Cristo y aún la mentalidad del apóstol Pablo aquí. ¿Sí? Si antes en el mundo, y eso se ve allá afuera, muchos se aprovechan de otros, sacando ventaja. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando?
se aprovechan, ¿sí? De su nobleza, de su gentileza, de su desprendimiento, a lo mejor de su generosidad. El creyente no se tiene que aprovechar de esas cosas. Pablo le dice a Filemón para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, hermanos. Todo lo que nosotros hagamos en nuestro servicio a Dios tiene que ser, hermanos, voluntario y de buen corazón. Así lo dice la Biblia, Romanos 6, 17, hermanos. Romanos 6, 17 dice lo siguiente, hermanos: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Habéis obedecido de corazón, dice el texto, hermanos. Primera de Corintios 8:3. Primera a los Corintios 8:3 dice lo siguiente: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Primera de Corintios 9:7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Primera de Pedro 5:2. Primera carta de Pedro 5:2 dice lo siguiente, hermanos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y bien se ha dicho Pablo en Colosenses: todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Dios, hermanos, espera que nosotros, si vamos a servirle, si vamos a hacer algo para Él, lo hagamos de manera voluntaria y de buen corazón. No por necesidad, no por obligación, no porque se nos pide, sino que de nuestro propio corazón, de una manera voluntaria, nosotros lo hagamos. Y es lo que Pablo le está diciendo a Filemón: yo pude haber retenido a Onésimo, pero no lo quise hacer para que tu servicio o para que tu favor, si es que tú me lo das, no sea por necesidad, sino voluntario. Llegamos ahora al versículo número 15, hermanos, ahí de Filemón. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y aquí, hermanos, vamos a hablar de la providencia de Dios. ¿Sabe qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios, hermanos, es como Dios obra a nuestro alrededor en las circunstancias o en las adversidades o en los problemas que surgen a nuestro alrededor bajo el propósito de Dios. Cuando Dios tiene un propósito para la vida de una persona, Él lo lleva a cabo sin saber o desconociendo totalmente lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. El hecho de la providencia de Dios, en este caso hablamos su intervención en los asuntos humanos, es firmemente establecido en las Escrituras, hermanos. Dios establece eso. La providencia de Dios, hermanos, incluso en la historia de la humanidad, en la vida misma de nosotros como personas, la providencia de Dios ahí está. A veces se nos vela a nuestra mente los medios y los propósitos con la cual Dios tiene que obrar bajo un propósito, pero lo que sí sé y lo que sí podemos saber es que Dios cumple sus propósitos. Dios cumple sus propósitos. Y en este caso, con la vida de Onésimo, él tenía un propósito. Y Dios, en su providencia, llevando el curso de la historia de Onésimo, cumple su propósito. Onésimo era un esclavo de Filemón que por ciertas circunstancias él huye y se encuentra con Pablo y se convierte a Cristo. ¿Y luego qué pasa? Tiene que regresar otra vez. ¿Quién hace eso? ¿Quién hizo eso posible? Dios.
Aquí puedo decir, hermanos, que nada pasa en nuestra vida por casualidad. ¿Sí me escuchó? Amén. Nada pasa en nuestra vida por casualidad. No es casualidad que un día usted y yo nos cruzáramos en nuestro camino. No es casualidad que un día alguien le hablara del Evangelio de Cristo y que usted se convirtiera al Señor. No es casualidad que Dios permitiera una situación en su vida, un problema, una enfermedad, alguna circunstancia difícil en su vida para que usted se acercara más a Dios, consagrara su vida a Dios, se entregara más, se dedicara más al Señor, no sé. Pero los propósitos de Dios para nuestras vidas se cumplen. Aunque desconozcamos la manera en que Dios lo haga. En este caso, ¿verdad? Y aquí agrego esta advertencia, hermanos. Pablo no está diciendo que esté bien hacer males para que vengan cosas buenas. No está aprobando la vida pasada de Onésimo, ¿verdad? De hecho, por eso lo está regresando, para que se ponga a cuentas con su amo Filemón. Pablo no está aprobando la vida pasada de Onésimo, ¿verdad? Esa es la advertencia. Entonces voy a hacer mal para que me vengan cosas buenas. No, no es así, ¿sí? Dios sí puede tomar algo malo y de él sacar provecho. Eso sí, Dios lo puede hacer. De algo malo que nosotros estemos haciendo o que nosotros estemos llevando, Dios sí puede tomar eso algo malo y de él sacar algo bueno, sacar provecho según su sabiduría y sus propósitos, los propósitos de Dios. Pablo está diciendo aquí que devolvía a Onésimo, hermanos, porque si lo hubiera detenido en Roma, pudiera ser que hubiera sido derrotado, hermanos, hubiera evadido el propósito de Dios que él tenía para Onésimo. Sin embargo, hermanos, Pablo le dice a Filemón que tal vez, versículo 15, porque quizás, esa suposición, porque quizá, le dice Pablo a Onésimo, quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Y se apartó de ti por un tiempo, le dice ahí, para que lo recibieras. ¿Ven la diferencia? Se apartó de ti por un tiempo para cumplir los propósitos de Dios en las circunstancias que ellos han tenido en su vida, pero para que regresara y se quedara contigo para siempre. ¿Sí? Aquí conectamos, ¿verdad? Lo que decíamos hace rato, ante los ojos de Dios todos somos iguales, todos somos hermanos en la fe. Hay una sangre que nos une y esa es Jesucristo, la sangre de Cristo. Y en este caso, Filemón tenía un esclavo, se llamaba Onésimo. Onésimo tenía un dueño, un amo, y era Filemón. Ese era en el estatus social, esa era la categoría, o era la categoría que ellos tenían en la sociedad. Así era. ¿Quién es él? Él es mi esclavo. ¿Quién es él? Él es mi amo. Pero ante los ojos de Dios no existía amo ni esclavo. Ante los ojos de Dios los dos eran hijos de Dios. Los dos eran hermanos en la fe. ¿Sí? En la carne como esclavo y en el Señor como hermano. ¿Sí? Y tenía que recibirlo, dice, recibieses para siempre. Versículo 16. Y este fue el propósito, hermanos, de la providencia de Dios. El propósito de la providencia de Dios. Versículo 16. Para que lo recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo. Como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Aquí está, hermanos, el posible propósito de la providencia de Dios, que Filemón tuviera a Onésimo como hermano en Cristo.
Filemón ya tenía hermanos en Cristo en su casa, tenía la iglesia en su casa, pero ahora quería que él recibiera a Onésimo como uno más de sus hermanos en Cristo. Ese juego de palabras otra vez ahí, hermanos, en el modismo hebraico, no, sino, si lo ve ahí, versículo 16, dice, no ya como esclavo, sino como más esclavo. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos? No solamente esto, sino especialmente esto, le está diciendo Pablo a Filemón. Ya no vas a tratar a Onésimo como esclavo, sino que lo vas a tratar más que eso. Lo vas a tratar como un hermano, como tu propio hermano en la fe. ¿Sí? Por medio de la regeneración, por medio de la conversión, Onésimo había llegado a ser eso, más que un esclavo, y había subido a este estatus espiritual, hermanos, donde todos, absolutamente todos, son iguales. Y Pablo le dice a Filemón, tanto en la carne como en el espíritu, como en el Señor. En la carne como esclavo y en el Señor como hermano. En la carne Onésimo era un hermano en calidad de esclavo, y en el Señor él era un esclavo en calidad de hermano. Por consiguiente, Filemón debía recibir a Onésimo y recibirlo de una manera afectuosa y entrañable. Y aquí entramos. ¿Habrá sido fácil para Filemón acatar las disposiciones y en la petición que Pablo le está haciendo a Onésimo? Versículo 17. Aquí, hermanos, otra vez. Pablo está tocando las fibras del corazón de Onésimo. Pablo sabe que Filemón, ¿verdad?, es un buen creyente, un excelente cristiano. Alguien que ha mostrado un amor a Dios y a su iglesia. Alguien que ha mostrado su fe a Dios y de una manera también lo ha mostrado a la iglesia. El poder ayudar